capítulo 6. No va a ser tan largo. El tema, juicio en la misericordia. Juicio en la misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpos, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amados hermanos, el arca era lo que representaba la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Y esta arca, en una ocasión, cuando el pueblo había salido a la batalla y el pueblo perdía la guerra, los hijos de Elí mandaron a buscar el arca, que el arca estuviera con ellos en la guerra, creyendo ellos que con el arca iban a vencer. Y Elí permitió que el arca fuera sacada de su lugar y llevada hasta el lugar de batalla. Y los hijos de Israel perdieron la batalla. El arca fue tomada por los filisteos. Y cuando la noticia llegó a oídos de Elí, la Biblia dice que cayó para atrás y allí mismo se mató. Allí mismo se mató. Después comenzaron a suceder unas cosas extrañas dentro de la ciudad de los filisteos, porque los filisteos colocaron el arca en el templo de su Dios. Su Dios era una imagen enorme. Y cuando los filisteos vinieron, los filisteos encontraron que la imagen de ellos, el Dios de ellos, estaba postrada, doblada delante del arca de Jehová. Ellos no entendían qué era lo que pasaba, y volvieron y levantaron la imagen y la colocaron nuevamente en su sitio. Pero que aquello volvió a ocurrir, porque los filisteos no entendían que el arca de Dios, aún dentro del templo de ellos, los demonios que estaban representados en la imagen que ellos tenían en su templo, tenían que doblarse delante de aquel arca. Alabado sea Dios en esta hora. Y ellos insistieron en colocarle en su lugar, y llegó el momento en que aquel demonio de imagen, cuando cayó tan duro que se hizo pedazos del arca de Jehová. Y vinieron muchos males, tierra de los filisteos, a tal grado que los filisteos decidieron deshacerse del arca de Dios.
La montaron en unos bueyes y la lanzaron por ahí para abajo. Amados hermanos, para el pueblo de Israel, que el arca volviera nuevamente a ellos, era una demostración de la misericordia de Dios para con su pueblo. Porque el arca para ellos representaba muchísimo, hermano. Y contemplar ellos cómo de aquella forma el arca volvía a entrar a sus tierras. Y ellos volvían a entrar en contacto con lo que para ellos representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Amados, aquello los hizo llenarse de contentamiento. Aquella una manifestación de la misericordia de Dios para con un pueblo que por su pecado había perdido el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Y era una demostración de la misericordia de Dios. Y David se dispuso a ir a buscar el arca. Y cuando David se dispuso a ir a buscar el arca, se dispuso a irla con alegría, con contentamiento. Porque, hermano, ¿quién no siente gozo? ¿Quién no siente alegría? ¿Quién no siente contentamiento cuando se manifiesta, aleluya, cuando se manifiesta la misericordia de Dios en medio del pueblo? ¿Quién no se va a sentir contento cuando Dios demuestra su misericordia? ¿Quién no se va a sentir alegre cuando Dios contesta el clamor del pueblo? Porque es seguro, aleluya, que aquel pueblo clamaba y decía: Jehová, el enemigo tiene el arca del testimonio, el arca del pacto. Jehová, vuelve el arca a nuestras manos. Usted se imagina el gozo de aquel pueblo cuando aquella arca es devuelta nuevamente a ellos, para que ellos nuevamente en una adoración sincera con Dios. Bueno, el gozo era tan grande que cuando salieron a buscar el arca se llevaron todos los instrumentos que tenían. Aquello era motivo de fiesta, aquello había que celebrarlo. Y la Biblia, aleluya, la Biblia es clara. La Biblia dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Había gozo, había alegría. Y cuando salieron a buscar el arca, no salieron a buscarla con las manos vacías, salieron a buscar el arca con todo instrumento de música que ellos poseían. Se vistieron vestiduras de gala, porque iban a entrar en una fiesta. Iban a agradecer a Dios por la misericordia que Dios había tenido para con ellos. Gloria a esa hora. Y allá llegaron al arca. Hicieron lo que no tenían que hacer. Porque la Biblia enseña claramente que Dios le había dado instrucciones específicas a ellos acerca de cómo ellos tenían que llevar el arca. Pero allá se inventaron un cajón nuevo, con unos bueyes, para cargar el arca de Dios. Un método nuevo para llevar lo que es de Dios. Sea bendito el Señor en esta hora. Un método nuevo para trasladar el arca de Dios de donde la querían llevar. Y hay veces, amados hermanos, que los métodos nuevos, cuando no son conforme a la palabra, no dan buenos resultados. Aunque tengan un buen origen, un buen pensamiento o un buen deseo. Pero todo buen pensamiento y todo buen deseo debe de su origen en la palabra de Dios. Y todo buen pensamiento y todo buen deseo nunca debe de salirse de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios, la Biblia lo dice claro: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. Ellos tenían un buen deseo, tuvieron un buen pensamiento, pero no lo hicieron conforme a la palabra de Dios. Y hombres cargando o delante de los bueyes uno y en la parte de atrás el otro. Y el arca que era traída del pueblo, y la Biblia dice que todo el pueblo danzaba. Mire usted cuál era la alegría del pueblo, hermano, cuál era el contentamiento del pueblo. Era una alegría sin igual. Ojalá y en los cultos de adoración de la iglesia de Jesucristo haya una alegría similar a esa. Una alegría similar a esa, sí.
Porque en cuántas ocasiones, óigame, el Espíritu de Dios se mueve como se está moviendo aquí en esta noche, y sin embargo hay gente que no puede envolverse en el gozo de los demás. Y hay gente que no puede adorar como los demás adoran. Y hay gente que no puede danzar como los demás danzan. Aleluya. Hermano, no hay un envolvimiento colectivo a nivel de todos aquellos que están dentro de la casa de Dios. Pero acá, amados hermanos, en esto que el pueblo hacía, todo era algo colectivo, todos se habían envuelto en mismo, todos habían comenzado a danzar, comenzaron a tocar, comenzaron a saltar de alegría. El arca era vuelta a la ciudad, la misericordia de Dios se había manifestado con el pueblo, aleluya. El símbolo de la presencia de Dios era traída nuevamente, gozo, alegría, contentamiento. Dios ha mostrado su misericordia. De momento, los bueyes tropezaron. Cuando los bueyes tropezaron, parecía como que el arca se iba a caer, pero era que parecía, porque el arca no había quien le hiciera caer tampoco de allí. Parecía que se iba a caer, y Usa le dio con extender la mano para aguantar el arca de Jehová. Originado en un buen deseo. Porque todo lo que él perseguía cuando extendió su mano fue evitar que el arca se cayera. No perseguía otra cosa, nada más. Es que él venía atrás y vio que los bueyes tropezaron y que el arca se caía. Y a lo mejor fue hasta un reflejo de él. A lo mejor fue hasta un reflejo natural, de esos reflejos que tiene una persona, como cuando algo se va a caer y rápidamente es así. No, ni le dio tiempo para pensarlo a Usa. Sencillamente se iban a caer y él tuvo el buen deseo, el buen pensamiento de aguantar el arca para que no se cayera. Gloria a Dios en esta hora. Y rápidamente tocó el arca. La Biblia dice, el furor de Dios se encendió y mató a Usa. Mató a Usa. Por eso yo he puesto por tema el mensaje, juicio en la misericordia. Porque esto ocurrió en un momento en el cual lo que se estaba manifestando era la misericordia de Dios. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros entendamos bien lo que es la misericordia de Dios. Porque hoy en día hay un mal concepto de lo que significa ser misericordioso. La gente se cree que ser misericordioso es ser consentidor. Entonces, hay mucha gente que tiene un mal concepto de lo que significa misericordia. Hay padres que a veces, queriendo ser misericordiosos, se convierten en consentidores. Y ser consentidor no es ser misericordioso. Y no hay duda de que si hay alguien en esta tierra que sabe ser misericordioso, es el Dios al que nosotros le servimos. Y a mí no hay nadie que pueda convencerme de que cuando Dios hizo con Usa lo que hizo, Dios no tenía misericordia. Hay personas, hermanos, que no entienden la Biblia. En cierta ocasión un hombre que se dedicó a leer la Biblia dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de tanta sangre, de tanto odio y de tanta venganza, que los hombres tuvieron que inventarse a Jesucristo, que es un Dios de amor y es un Dios contrario, según él, al Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, el que así dijo y el que así piensa, no entiende que el Cristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento, porque no hay dos diferentes, hay uno solo. Gloria a Dios en esta hora. Y que aún en el Antiguo Testamento se manifiestan de muchas y de diversas maneras el amor y la bondad de Dios. ¿Quiere usted ver una bondad más maravillosa
de la de Dios, aleluya, que la que ocurrió cuando aquellos hombres habían llenado la tierra de violencia, aleluya, y Dios se disponía a destruir la tierra porque Él se había arrepentido de hacer el hombre sobre la faz de la tierra, y después que Dios había decidido destruir a todo hombre de sobre la faz de la tierra, contempló un hombre llamado Noé, y por ese solo hombre salvó a su mujer y salvó a sus hijos. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Quiere usted contemplar más misericordia de parte de Dios que la que tuvo con Lot, que estando Lot en Sodoma y en Gomorra, donde Dios no lo mandó a meterse? Donde se metió él por estar mirando con los ojos de la carne. Que cuando Abraham le dijo escoge, dice que miró la llanura y miró la montaña y decidió por la llanura, y la Biblia dice, y Lot puso sus tiendas hasta Sodoma, y allí Dios no lo mandó a meterse. Pero mire qué misericordia la de Dios, que un hombre llamado Abraham hizo una oración y llegó hasta 10, y lo que había era uno, y Dios dijo, bueno, él llegó hasta 10, pero yo lo voy a salvar a sobrino porque yo sé que él lo ama mucho, gloria a Dios. Y se preocupó por salvarle a sobrino, gloria al Señor en el día de hoy. ¿Quiere usted más amor de parte de Dios que cuando aquella nación israelita estaba ya, aleluya, sumida en aquella esclavitud tan tremenda? Se revela un hombre llamado Moisés y hace milagros y prodigios para liberar al pueblo de más de 400 años de esclavitud. ¿Quiere usted una manifestación del amor de Dios más hermosa que cuando aquel pueblo salió de Egipto, le colocó una nube para que el sol no los cansara, y durante la noche Él los alumbraba, aleluya, como una antorcha alumbra en el camino, alumbraba la antorcha de Jehová para que el pueblo mirara y viera por dónde caminaba? Alabado sea Dios en esta hora. ¿Quiere usted una manifestación más hermosa de la misericordia de Dios? Que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué manifestación más hermosa que esa de la misericordia de Dios? Que envió a Jesucristo a la tierra para que usted y yo en esta noche pudiéramos encontrar salvación para nuestra alma y perdón para nuestros pecados. Sea bendito Dios en el día de hoy. Lo que pasa es que, amados hermanos, nosotros no podemos tratar de ligar el vinagre con el aceite, porque es que no ligan. Gloria al Señor. Y debemos hacer una sesión entre una cosa y la otra. La santidad de Dios va unida a su misericordia. Los mandamientos de Dios van unidos a su misericordia. Cuando aquella mujer pecadora fue traída ante la presencia de Jesucristo, y Jesucristo, escuche hasta dónde llega la misericordia de Jesús. Jesucristo le habla a los hombres y le dice, el que esté libre de pecados primero en lanzar la piedra contra ella. Los hombres se van, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. Ella le contesta, ninguno, Señor. Entonces Él le dice, vete y no peques más, para que no venga sobre ti algo peor. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y amados hermanos, mucha gente no puede compaginar, mucha gente no puede entender cómo es posible que en medio de una manifestación de danza, en medio de una manifestación de gozo, en medio de una manifestación de alegría, cuando todo el mundo viene cantando alegre, porque el arca de Dios es traída, porque la misericordia de Dios se ha manifestado al pueblo, cuando el arca se va a caer, un hombre para el arca, pone su mano, toca el arca para que no se caiga y Dios lo mate. Dicen, pero ¿qué es eso? Pero ¿dónde está la misericordia de Dios? Pero ¿cómo es posible que lo haya matado sencillamente porque quiso impedir que el arca se cayera? Lo que pasa es que nosotros, que Dios con toda su misericordia le exige a los hombres que vivan su palabra. Y el problema no comenzó cuando el arca se iba a caer, el problema comenzó cuando montaron el arca en los bueyes. Porque esa no era la forma en la cual Dios había dicho que había que cargar el arca. Si David hubiera hecho las cosas como Dios había ordenado que se hiciese, Usa hubiera muerto, estuviera vivo. Pero el producto de lo que pasó en Usa fue, amados hermanos, el resultado de que se hiciese algo contrario a la palabra, contrario a la escritura, contrario a lo que Dios había enseñado dentro de la ley para que el arca fuera trasladada de un lugar a otro.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. La misericordia de Dios, aleluya, está con todos nosotros, pero al mismo tiempo su santidad está comprometida con su palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Dios en su misericordia no podrá permitir que su palabra sea violada. Él ofrece perdón para el que viola su palabra. Aquel que se arrepiente alcanza perdón a través del arrepentimiento. Aquel que se humilla alcanza perdón a través de la humillación. Pero aquel que es altivo, que es orgulloso, que persiste en su pecado, que persiste en la vida que vive, aleluya, la santidad de Dios es inviolable y la santidad de Dios está comprometida con su palabra, y la Biblia es clara, aleluya, no se levantarán los pecadores, dice la Biblia, en la congregación de los santos. Alabado sea Dios en esta hora. Dios está comprometido con su palabra. Su palabra es su palabra. He aquí que los ojos de Jehová están atentos a su palabra, dice la Escritura. Isaías dice, la palabra que salió de mi boca no volverá atrás vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual yo lo envié, y hará lo que yo quiero. Dios tiene un compromiso con su palabra. Y se supone que todo creyente esté comprometido con la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hoy en día, hay mucha gente que quieren abusar de la misericordia. Amados, escúcheme, abusa de la misericordia de Dios el que, pensando que Dios es misericordioso, quiere continuar practicando lo que la Biblia dice que no se debe practicar. Y es un falso maestro, es un falso maestro el que, contemplando a una persona que está practicando algo que la Biblia condena, le dice que no se preocupe porque Dios es misericordioso. Porque la enseñanza que se le tiene que dar a alguien que practica lo que Dios condena es que si se arrepiente hay salvación para su alma. Esa es la enseñanza, hermano. La misericordia de Dios se manifiesta en que, siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y la misericordia de Dios se manifiesta en que Dios estableció a través de Cristo el sistema o la forma a través del cual todo el que se arrepiente encuentra perdón para sus pecados. Pero yo quiero que usted entienda que la gran mayoría de las personas que predican ese supuesto mensaje del amor, predican un mensaje de amor falseado. Porque el amor que ellos predican es el amor que todo lo permite. La misericordia que ellos predican es la misericordia que todo lo permite y que nada lo condena. Es la misericordia que dice, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda lanzar a una persona al infierno? Por un momento. Si no es Dios el que lo tira usted al infierno se tira usted mismo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Porque es usted el que escoge el camino. La Biblia dice, he aquí que por delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y después aconseja y dice, escoge pues la vida. La Biblia dice, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Estrecho y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo encuentran. Entonces ahora nosotros tenemos que usted no puede predicar un mensaje bíblico, doctrinal, que algunas personas le llaman fuerte, otros le llaman marronero y le dan tantos y tantos mensajes a predicar la Biblia tal y como está escrita. Pero usted no lo puede predicar porque la gente se hiere. A la radio usted no lo puede llevar porque la gente se hiere. Y entonces, mientras tratan de impedir que a través de este medio se predique un mensaje que algunos le llaman duro y otros le llaman fuerte y otros le llaman marronero, dentro
dentro de esos mismos medios aparecen otros predicando el otro mensaje. El mensaje que todo lo permite. El mensaje que nada señala. El mensaje que le dice a la gente que como están, están bien. ¿Y a quién no le gusta, hermano? Dígame, ¿a quién no le gusta? Solamente a los santos. Porque al que santo le gusta que le prediquen la palabra tal y como está escrita. Pero ¿a quién no le gusta que le digan que como está bien? ¿A quién no le agrada? Se ha visto, Señor, para siempre. Que venga alguien y le diga, mira, en esa iglesia son muy fuertes, ven a la mía, que en la mía tú puedes hacer todo eso. Y alabamos a Dios y hablamos lenguas también. Pero ayer cuando nos predicaba aquí esta misionera, sea bendito el Señor para siempre del Brasil, y decía que en aquella ciudad hay 10.000 centros de espiritismo, y los espiritistas hablan lengua, y hay gente hasta que se confunde y dice, pero ¿cómo es eso que los espiritistas hablan lengua? Mire, si el diablo trata de imitar a Dios. Yo he estado en lugares donde he estado mirando la palabra y se han levantado personas hablando lengua y el Señor me ha dicho, órale, que esas lenguas no son mías. Y cuando yo, hablando lengua, le he puesto la mano como ocurrió en una ocasión acá en la ciudad de Nueva York, que oré por una muchacha que estaba hablando lengua y cuando le puse la mano se le abrieron los ojos y me gritó, ¡te odio! Alabe si puede y si no puede, trata. ¿Y aquella lengua de quién era? O como pasó en cierto lugar en Puerto Rico, que una muchacha danzaba, se quedó con el devocional danzando y dando vueltas. Y cuando yo prediqué al final del mensaje, vino donde mí y me dice, quiero preguntarle a usted si yo tengo Espíritu Santo. Y yo le digo, pero tú no eras la que estaba brincando y corriendo por todo eso. Sí, yo misma soy. Y yo estoy hablando lengua y los hermanos dicen que tengo el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿y por qué tú me preguntas a mí si tienes el Espíritu Santo? Y me dice, porque yo soy lesbiana. Y yo le digo, pero todavía tú practicas eso. Sí, yo soy lesbiana. ¿Cuántos años tú tienes? 15 años. Y yo decía dentro de mi mente, pero esta muchacha sabrá de lo que me está hablando. Pero mira, ven acá, tú me quieres decir a mí que tú te acuestas con muchachas. Se lo dije así porque yo la miraba y decía, pero esta sabrá lo que me habla. Me dice, de eso es que le estoy hablando. Y le digo, ¿y de dónde son las muchachas? Me dice, son compañeras mías de escuela. Y me dice, y los hermanos dicen que yo hablo lengua, pero yo quiero que usted me diga a mí, si yo tengo el espíritu, ponerte a correr, antes de ponerte a danzar y ponerte a hablar lengua, primero te cambia y te hace una nueva criatura. Alabándose a Dios en esta hora. Ama Shakira Machenda, ojalá y así. Usted va a un montón de iglesias liberacionales de esas que hay por ahí y usted encuentra a la gente en cualquier condición danzando, en cualquier condición hablando lengua, en cualquier condición, hermano, con una mundanalidad terrible. Y cuando usted le habla, mira, pero ven acá que hay que cambiar, Dios es misericordioso. Pero mira que la Biblia habla, Dios es amor. Alabe, alabe. Mira que si suena la trompeta te queda, Dios es amor. Mira que Dios es santo, Dios es amor. Pero mira que la Biblia dice, usted está en la ley, yo estoy en la gracia. Dicen que uno está en la ley y ellos en la gracia. Pero bastante graciosos que se ven con la mundanalidad que tienen encima. Yo la voy a salir en esta hora. Gloria al Señor en el día de hoy. El apóstol Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él mismo contestaba, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Alabándose a Dios en esta hora. La Biblia es clara, amados hermanos, cuando habla de la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no puede ser tenida por el ser humano como un privilegio para pecar, como un permiso para continuar haciendo lo malo, como un permiso para continuar haciendo lo que es desagradable ante la presencia de Dios.
como un permiso para salirse de la palabra. Dios había enviado el arca había estado en la tierra de los filisteos, ahora había regresado a la tierra. David la había ido a buscar, había danza, había flauta, había tamboriles, había todo instrumento de música, pero Usa murió. ¿Por qué? Porque la música, el danzar, la flauta, los tamboriles no eran un permiso para hacer las cosas de una forma contraria a lo que Dios había establecido en su palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces hay gente que porque danzan ya quieren hacer las cosas como ellos quieren, y porque según ellos hablan lengua, pues ya ellos quieren vivir como ellos quieren. No es que yo hablo lengua, pero es que venga acá a hablar lengua no es un permiso para andar como usted le da la gana. No, pero es que yo danzo. ¿Y qué me quiere decir con eso? Danzar no es un permiso para que usted ande como usted le da la gana. No, pero es que en nuestra iglesia tenemos órgano, tenemos batería, tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos trompeta, tenemos de todo. Sí, pues con todo y eso, todo lo que tiene no es un permiso para usted hacer lo que le da la gana. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y yo veo tanta gente confundida por ahí. En estos días me llamó una hermana por teléfono, porque por ahí hay una gente que habla lindo, bien lindo que hablan. Siempre están hablando del amor y de la misericordia de Dios. Y hablan tan lindo, bien lindo. Pero detrás de la lindura que tienen en el hablar, tienen un montón de doctrinas que son erróneas. Y hace un tiempo atrás tenían un retiro para matrimonio y me contaba un pastor que unas hermanas de la iglesia de él llegaron allí. Cuando llegaron allí estaban todas las mujeres en pantalones. Y cuando vieron aquello se asombraron y se fueron de todo aquello. Y le dijeron, devuélvanme el dinero porque es que nosotros nos vamos de aquí porque esto como que no es para nosotras. Entonces resulta ser que encontraron allí algo que no esperaban encontrar por la lindura que la gente tenía cuando hablaban. Porque es que hablan lindo. Y hablan del amor y de la misericordia. Y siempre amor y misericordia, paz y amor. Alabe, si puede. ¿Ah? Sí. Y paz y amor por aquí, paz y amor por todos lados. Y paz y amor y no importa lo que tú hagas. Y paz y amor y te vas para el cielo. Y me llamó una hermana y dice que hace poco la llamaron de ese lugar para invitarla para que se fuera para la iglesia de Dios. Pero venga, que usted no tiene su iglesia. Sí, hermano, pero es que ellos hablan tan lindo. Entonces resulta ser ahora que ella estaba pensando irse para allá por lo lindo que hablaban. La Biblia dice que aún el mismo diablo se viste de ángel de luz, hermano. Y está claro que las palabras lindas no molestan. Y las palabras misericordiosas no molestan. Y las palabras amorosas no molestan. El mensaje fuerte molesta. El mensaje que trae la verdad molesta, aunque uno lo predique con amor. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Hoy en día vivimos en un tiempo que la gente lo que quiere es que usted le pase la mano. Ay, ¿qué es lo que te pasa? Ay, qué viento está. No, pero mire que hice esto, no importa, no te preocupes. No te llene la mente con esto, muchachos, que Dios tiene misericordia. Pero ven acá, ¿por qué tú lloras? Ay, qué pecado, no llores, ya Cristo lo hizo, olvídate. Y ahora si la gente hace algo malo ante la presencia de Dios, no le quieren ni permitir llorar. Pero ¿por qué tú lloras? Es que pequé. Muchacho, eso es culpabilidad. No llores, tú estás bien, ya Dios murió por ti. Y si la persona llega preocupada a la iglesia y le miran el rostro que está preocupado, mira, ven acá. ¿Por qué te pasa? Te veo preocupado. Ay, es que he hecho algo malo ante la presencia de Dios. No te preocupes, ya Cristo murió, ya la misericordia de Dios te alcanzó, ya Jesús te perdonó una vez, tú eres
corazón de la gente. Y el corazón del pueblo se va convirtiendo en un corazón insensible. No hay sensibilidad espiritual. De tal forma que cuando la gente hace algo malo ya no les duele. Que cuando la gente hace algo malo ya no se sienten mal. Porque ya les han hecho sentirse bien en la condición en la que están. Ya le han pasado tanta la mano, aleluya, que cuando ellos hacen algo, ellos se sienten bien y dicen, no, si esto no es nada malo, Dios es mi amor, Dios es mi misericordia, y ya todo está hecho, y ya yo lo acepté, y yo soy salvo para siempre, y es que yo soy humano, y nadie es perfecto, y no hay quien haga el bien y nunca peque, y no hay problema, y no hay por qué llorar, y no olvídese. Pero no es eso lo que la Biblia me enseña a mi hermano. Qué lindo el ejemplo de David, que aunque ocultó su pecado, cuando aquel profeta vino ante la presencia de él y le reveló su maldad, aquel hombre se tiró ante la presencia de Dios en ayuno y comenzó a llorar ante la presencia de Dios y le decía, mi pecado siempre está delante de mí. Le decía, mis huesos envejecieron, y le decía, oh, no quites de mí el gozo de la salvación, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. El corazón de un hombre convicto, congojado, aleluya, un hombre contrito en su espíritu, porque sabía que le había faltado un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios santo, y ahora lloraba su pecado ante la presencia de aquel que era el único que le podía limpiar el pecado que había cometido. Alabado sea Dios en esta hora. Glorificado sea el Señor para siempre. Pero amados hermanos, la gente ahora quiere utilizar la misericordia de Dios para que todo el mundo se sienta bien. Y ahora la gente camina como quiere, y la pasita de más, no se preocupe, quédate ahí, no tenga temor, y a todo el mundo lo mismo, y todo el mundo se siente bien como está, y ya todo el mundo se dice lo mismo, y todo el mundo está convencido con lo mismo ya. Y lamentablemente hay 2 o 3 ignorantes por ahí que no leen la Biblia, que escuchan 4 palabras lindas por la radio y quedan confundidos en un segundo. Alábelo si quiere, y si no quiere, trate. En un segundo los confunden, hermano. Y a mí me da tristeza ver gente que supuestamente dice que habla lengua y que tiene el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo que los hace hablar lengua no les da el discernimiento necesario para entender cuando en medio del amor y en medio de la misericordia se están trayendo palabras que no son bíblicas y mensajes que realmente no provienen del Dios del cielo. Sea bendito Dios en esta hora. La Biblia dice que en los postreros días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que se amontonarán. Son personas que mirarán cuáles son los deseos que hay en ellos, y cada cual hará su grupito conforme a lo que siente y conforme a lo que desea. Y dice la Escritura, se amontonarán. Eso quiere decir que son muchos, porque son un montón. Se amontonarán, son muchos. Maestros, escuche bien, maestros son gente que lo que quieren es enseñar. Escúcheme, hermano, escúcheme bien, porque este mensaje está huyendo en mi corazón desde esta tarde. Dice que son maestros, que se amontonarán maestros. Si la Biblia utiliza la palabra maestros, lo que la Biblia nos quiere decir es que son personas que querrán enseñar. Se presentarán como que tienen autoridad para enseñar. Se presentarán, escúchame bien, para enseñarnos a nosotros cosas que según ellos nosotros no sabemos, y ellos vienen a enseñárnoslas a nosotros. Ellos vienen a enseñarnos a nosotros que la mujer puede usar pantalones, porque eso nosotros no lo sabemos. ¿Cuánto pueden adorar a Dios esta noche? Ellos vienen a enseñarnos a nosotros que la mujer se puede pintar, porque eso es algo que nosotros no lo sabemos. Ellos vienen a nosotros a enseñarnos que eso es legalismo, porque eso es algo que nosotros no lo sabemos, que eso no es andar en la gracia de Cristo.
Entonces son gente que tienen deseos. ¿Cuáles son los deseos de ellos? Mire usted, que usted los conoce porque todos sus deseos tienden hacia la mundanalidad. Usted los identifica porque todo lo que ellos desean tiende hacia cosas de la carne. Tienden hacia poder alimentar los apetitos carnales que en ellos hay. Y dice, se amontonarán maestros, quieren enseñarnos conforme a sus propias concupiscencias. La enseñanza que traen es una enseñanza para alimentar los apetitos carnales conforme a su concupiscencia, conforme a lo que desean hacer. Y se presentan como maestros. Y algunos se presentan como doctores en teología. Y en otras guías más que hay por ahí que se han inventado en estos últimos días. Gloria al Señor para siempre. Y ellos vienen a enseñar. Entonces, escúcheme, una de las cosas a través de las cuales usted los puede identificar es por la facilidad de expresión. Tienen un vocabulario vasto. Tienen un vocabulario amplio. Utilizan en sus enseñanzas palabras y expresiones que en ocasiones usted tiene que buscar un diccionario para poder entender lo que ellos dicen. Pero como están hablando a veces en palabras que usted nunca ha oído, porque a lo mejor su vocabulario no es tan amplio ni tan vasto como el de ellos, cuando usted oye que tiran una palabra de esa, así de larga, y así de alta, y así de grande, usted dice que mucho sabe. Pero que mucho sabe. Y usted dice que mucho estoy aprendiendo. Y son personas que lo único que traen es conforme a sus propias concupiscencias. Que la enseñanza que traen es una enseñanza que en vez de separar a un pueblo del mundo para traerlo a Dios, lo que hace es sacando al pueblo de la santificación para llevarlo al mundo, diciéndole, esto no es malo, esto lo puede hacer, nadie te puede condenar por aquello. Y el pueblo contentito como cordero es llevado al matadero, corriendo detrás de enseñanzas falsas de hombres, aleluya, que se apartaron de la verdad de Dios y deseando hacer lo malo, lo enseñan para después ellos también poderlo practicar. Alabado sea Dios en esta hora. Sharaka Mashenda la Hayasuir. Hombres que se atreven a decir que cómo usted puede hablar de un infierno cuando hay un Dios que es tan amoroso. Pero amado hermano, resulta ser que la Biblia no la escribí yo, ni tampoco la escribió usted. Y cuando usted nació hacía tiempo ya que estaba escrita. Y cuando usted se la trajeron, usted encontró que ahí hablaba del infierno. Eso no se lo inventó usted. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Eso no me lo inventé yo, eso no lo inventamos nosotros, eso está ahí. Eso está ahí. Y como decía esta mañana en la escuela dominical, Moisés, en una conversación que estuvo con Dios, que Dios se disponía a destruir al pueblo, Moisés vino ante la presencia de Dios y le dice, ráeme, que significa bórrame, del libro que has escrito allá arriba. Moisés, hace ya miles de años atrás, ya sabía que había un libro allá arriba. Y sabía que en ese libro estaba el nombre del escrito. Y Saúl le dice, es que yo guardé lo más gordito de la manada para dárselo a Jehová en sacrificio. Y Samuel le contestó, se complace Jehová tanto de los sacrificios como que se obedezca la voz de Jehová. He aquí que la obediencia es mejor que los sacrificios. Aleluya, el obedecer a Dios es más que la grosura de los carneros. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, machándala aquí, machenda. Y Dios amaba a Saúl y Dios le había puesto como rey, pero Dios le habló a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey y me he buscado a uno que es mejor que él. Alabado sea Dios en esta hora. Y Samuel comenzó a llorar, hermano, y a llorar, y a llorar.
Porque Samuel amaba tanto a Saúl. Y llora por Saúl, y llora por Saúl, y llora por Saúl. Y Jehová lo miraba desde los cielos, y Samuel llorando por Saúl, y llorando por Saúl, llorando por Saúl. Y Jehová se cansó de las lágrimas de Samuel. Aunque tal vez a alguno de los misericordiosos no les guste que yo diga que Jehová se cansó de las lágrimas de Samuel. Pero Jehová se cansó de las lágrimas de Samuel. Vino y le habló y le dijo: no llores más por Saúl, porque yo lo he desechado. Le dijo: toma el cuerno y vete a la casa de Isaí, y allí ungirás al que yo te diga, para que sea rey sobre Israel. Alabado sea Dios en esta hora. Juicio en medio de la misericordia. Dios fue misericordioso con Saúl. Le dio todas las oportunidades que se le podían dar a un hombre. Pero cuando ya el pecado de Saúl chocó con la santidad de Dios, porque era un hombre altivo que no quería arrepentirse, entonces vino el juicio en medio de la misericordia. Y aquel hombre fue desechado como rey y fue sacado. Y aunque después buscó a Dios y después lloró y quería que Dios le hablara, Dios no le habló, porque él perdió la oportunidad que Dios le había dado. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma te alaba y te glorifica, Nazaret. Oh, glorificado sea el Señor para siempre en el día de hoy. Dios amó muchísimo a la nación de Israel. Envió a Moisés para sacarlo de Egipto. Hizo milagros portentosos en Egipto. Les hizo cruzar el mar rojo. Destruyó al ejército de Faraón dentro del mar. Les dio agua en medio del desierto. Les dio a comer carne cuando pidieron la carne. Les dio maná del cielo para que los alimentara. Le metió dentro de una tierra que fluía leche y miel. Pero cuando aquel pueblo pecó y pecó y pecó y pecó, y él le mandó profetas y mensajeros que le hablaban y los llamaba, un profeta dijo: aleluya, oh Israel, vuélvete a mí, a Jehová tu Dios, que te amo. Alabado sea Dios en esta hora. Ama Shalaya Saha. Otro profeta dijo: aleluya, oh, con cuerdas de amor los atraía, pero mientras más los llamaba, ellos se separaban de mí. Amados hermanos, Jeremías lloraba el pecado del pueblo y le llaman. El profeta lloró, derramaba su corazón llorando. El amor de Dios por una nación que se apartaba de él se manifestaba a través de un profeta. Pero cuando ya Dios se cansó, aleluya, a pesar de su misericordia, vino el juicio, los sacó de Jerusalén, los esparció por todas las naciones. Miles de ellos fueron muertos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo persiste en su pecado, el juicio de Dios tiene que caer sobre los hombres, para que los hombres aprendan justicia. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Hay un salmo que dice: cuando se manifiestan tus juicios, los hombres aprenden misericordia. Mire qué cosa grande es. Cuando la iglesia nació la iglesia floreciente en una unción tremenda del Espíritu Santo. Lenguas por doquiera, bautismo, milagros que comenzaron a ser realizados. Entonces aparece Ananías y Zafira con una mentira. Que los misericordiosos dicen, que los misericordiosos dicen a esas mentiritas, así como la de Ananías y de Zafira, son mentiritas blancas. Porque Ananías y Zafira vendieron una propiedad, se pusieron de acuerdo para decir que la habían vendido en menos cuando la vendieron en más, que eso ellos no lo tenían que hacer porque los chavos eran de ellos. Y Ananías trajo de lo que había vendido la propiedad. Una mentirita blanca. Bueno, la vendí en 15,000, me quedo con 1,000, llevo 14,000. Digo que la vendí en 14,000 y es una mentirita blanca. ¿Y qué se va a fijar Dios en que yo me quedé con 1,000? Cuando le estoy dando tanto, le estoy dando más de lo que con lo que yo me quedé. Me voy a llevar 14,000. Pedro, aquí está el producto de la venta de la propiedad. Son 14,000. Usted sabe que eso no está en la Biblia, eso soy yo acá, ¿verdad? En eso fue que la vendiste, Ananías.
En eso mismo fue que la vendí, Pedro. Ananías, no has mentido al hombre, sino a Dios. Y aquí están entrando los que van a recoger tu cuerpo. Y ahí mismo cayó. ¡Pla! Muerto al instante, matado por la mano de Dios, con toda la misericordia que Dios tiene. Juicio en medio de su misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Se lo llevaron. Y entró Zafira. Zafira. Oye, en eso fue que vendieron la propiedad. Sí, Pedro, en eso mismo fue que la vendimos. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí acaban de entrar los que acaban de entejar a tu marido y ahora te van a entejar a ti. ¡Fua! No le dio tiempo ni de llorar al esposo, hermano, porque la mataron ahí rapidito. ¡Bla! ¿Y quién la mató? No la mató Pedro. Y tampoco la mató en la ley. Porque ahora no estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora estamos hablando del Nuevo. Y tampoco estamos hablando de antes de la muerte de Cristo, ahora estamos hablando después de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Cristo al cielo y del derramamiento del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora estamos hablando dentro del tiempo de la gracia. ¿Y quién fue el que mató a Ananías y a Zafira en la gracia? Dios. No fue otro sino Dios. Dios lo mató. ¿Por qué lo mató? Por mentiroso. Y para beneficio de los que no estuvieron esta mañana en la escuela dominical, alguien preguntó en cierta ocasión que por qué si Dios había matado a Ananías y a Zafira en aquel tiempo, porque ahora Dios no mataba a todos los mentirosos. Y otro le contestó que no fui yo, fue otro el que contestó. Que Dios no lo hacía porque muchas iglesias se quedarían vacías de tanto mentiroso que hay. Se acabaron las alabanzas. Vamos a tener que volver a cantar uno de esos himnitos que los elevan a ustedes al cielo y los ponen a adorar a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Sí, porque es que hoy la gente miente hasta para comerse un chicle. Santo. Sí. Mienten para coger el welfare. Mienten para coger un seguro. Mienten para coger una pensión. Mienten, ¿para qué más mienten? Mienten para quedarse en la casa viendo televisión. ¿Para qué más? Mienten para conseguir trabajo. Y mienten, y mienten, y mienten, y mienten, y mentira sobre mentira, y mentira sobre mentira, y mentira sobre mentira. Y entonces Dios manifiesta su misericordia en que siendo mentirosos todavía no los mata a ver si se salvan. Pero entonces aparecen maestros conforme a sus propias concupiscencias que apartan de la verdad el oído. Y entonces son maestros de misericordia y le enseñan, no te preocupes que eso es una mentirita blanca. Y Dios está ahí tan misericordioso que por una mentirita blanca Él no te va a mandar al infierno. Claro está que para esa gente usted con una mentirita blanca no se va al infierno, porque para ellos usted tampoco se va al infierno con las negras, menos se va a ir con las blancas. Alabe a Dios, si puede, si no puede, trata. Sin embargo, esa gente se olvidan de que la Biblia tiene registrado en el último libro que en ella aparece un mensaje en los primeros capítulos dirigidos a 7 iglesias que simbolizan una iglesia en cada época y que culmina con la iglesia de la Odisea, la iglesia más apóstata, más mundana que pueda haber sobre esta tierra y más misericordiosa. La iglesia donde nadie se siente extraño. Bendito sea Dios en esta hora. ¿Y
Y como voy a colocar esto por la radio, perdónenme a aquellos que dicen así de sus iglesias. Porque yo sé que hay gente que como promoción de sus iglesias dice: acérquese a la iglesia donde nadie se siente extraño. Pero yo, meditando en este asunto, creo que cuando una persona entra dentro de una iglesia santa, debe de sentirse extraño en medio de ella. Alabado sea Dios en esta hora. Debe de sentirse como que está fuera de sitio y sentir como que entró a un lugar santo y sentirse pecador y sentirse miserable y decir: esta gente tiene lo que yo no tengo, adoran a quien no yo adoro, y correr al altar clamando misericordia, clamando perdón para su alma y arrepintiéndose de su pecado. Ama shakalaya soataya liba shalaya saha. ¡Oh, Nazareno! Pero ahora resulta ser que es donde nadie se siente extraño. ¡Qué barbaridad! Yo he ido a muchos lugares así, yo me he sentido extraño en medio de ellos, alabado sea Dios en esta hora. Yo me he sentido como que estoy fuera de grupo. Como que no estoy en mi sitio. ¿Ah? Pero ahora hay lugares donde nadie se siente extraño, porque es que donde ellos van, aleluya, cuando entran encuentran lo mismo que ellos tienen. Y no hay ninguna diferencia. Mi pastor fue a una iglesia por allá por Texas. Alabado sea Dios. Subió a una escuela dominical. Y en medio de la escuela dominical dieron un receso. Y cuando dieron el receso bajaron al sótano y allá comenzaron los hermanos a jugar billar. Y vino uno y prendió un cigarrillo. Y la iglesia se llamaba Ique Pentecostal. La iglesia donde nadie se siente extraño, billar, cigarrillo y de todo allí. Pues seguro que nadie se siente extraño si está encontrando allí lo que es, lo que le gusta. Anda, Shamakiva. Sheleita Saha. Hoy en día no somos aborrecidos por el mundo. Queremos estar en paz con el mundo. Queremos que el mundo se lleve bien con nosotros. Y para que el mundo se lleve bien con nosotros, nosotros nos acomodamos a ellos. Sin embargo, Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Shakarrakama Shenda la Haya Soaba. Gloria al Señor para siempre. Si el mundo se aborrece, sabe que a mí me aborreció primero, pero ahora no. Ahora el mundo no quiere aborrecer la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se parece al mundo y se va acomodando al mundo y está entrando a los placeres del mundo. Y ahora la iglesia de Jesucristo, o los llamados de la iglesia de Jesucristo, porque esa no es la iglesia de Cristo, ¿no? Dentro de esa iglesia hay una verdadera iglesia, una iglesia separada, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia santificada, una iglesia que no es una iglesia mundana, una iglesia que se ha separado para Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Asha la cama shendaba. Oh, que me cita su asala. Oh, mi alma adora su nombre. Gloria a Dios en este día. Aleluya. Si el mundo se aborrece, a mí me aborreció primero. Pero ahora el mundo no quiere aborrecer a los cristianos, porque ahora los cristianos tienen equipo de baloncesto, tienen equipo de pelota. Sí, para entretener a los jóvenes y a los que no son jóvenes también, para que no se vayan al mundo. Para que los jóvenes no se vayan al mundo, le meten el mundo en la iglesia. Alaba si puede y si no puede trata. Chalaca machenda, porque como está saliendo va. Ira, sheca, suira. Soleima. Si a ustedes aborrece el mundo, a mí me aborreció primero. Pero hoy la gente no se siente aborrecida por el mundo. La gente hoy está haciendo pactos con todo el mundo, pactos con los políticos, pactos con otras iglesias,
movimientos ecuménicos donde todo el mundo se reúne como uno solo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y ahora quieren reunir a todo el mundo para reunirlo y hacer de todo el mundo uno solo. La teoría es que siempre hay algo en común. Entonces no lo lancemos fuego por las cosas que no tenemos en común y vamos a unirnos en las que somos comunes. ¿Ah? Seguro, porque toda mentira siempre tiene en ella algo de verdad. Y toda religión falsa siempre tiene en medio de ella algo de verdad. Y usando una pequeña verdad, entreteje y edifica una enorme mentira. Gloria a Dios en el día de hoy. Y quieren basar la unidad no en las cosas que nos separan, sino en las cosas que nos unen. Sea bendito Dios en esta hora. Y entonces dicen, las cosas que nos unen son más que las que nos separan. Mentira, aleluya, porque Cristo no está unido al mundo, ni unido a la impiedad, ni unido al pecado. Es amor, es misericordia, pero es santo y es fuego consumidor, aleluya. Y ha preparado el cielo para los que le sirven en espíritu y en verdad, y el infierno para el diablo, los ángeles del diablo, los demonios y aquellos que corren detrás de ellos. Alabados a Dios en esta hora. Y entonces dicen, el que piensa en lo malo que ha hecho vive con una mente culpable. Mentira. Porque yo tengo a Cristo en mi vida y yo no tengo una mente culpable. Yo tengo una mente limpia por la sangre de Jesucristo. Tengo una mente sana desde que acepté a Cristo hasta el día de hoy. Tengo una mente santificada por el poder de Dios. Mi mente no es un taller del diablo. Mi mente es un taller del Espíritu Santo que me ha llenado de pies a cabeza. Pero creo en la santidad y creo en la separación. Y creo que la iglesia de Cristo es una iglesia separada. Es una iglesia que el mundo la aborrece porque no es igual ni es semejante al mundo. Si el mundo aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Alabado sea Dios en esta hora. No soy del mundo como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesucristo. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Vivimos aquí como peregrinos sobre esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. La iglesia de Jesucristo no está buscando apegarse a las cosas mundanales. La iglesia de Jesucristo no es atraída por las cosas que en esta tierra hay, porque la iglesia de Jesucristo siente que no es de aquí. Yo no soy de esta tierra. Yo no pertenezco a este mundo. Oh, yo tengo un mundo mejor que este, tengo una tierra mejor que esta, tengo una ciudad preparada. Ay, Shabbat, preparada no con manos de hombre, sino con manos celestiales. Yo no soy de aquí. Y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Alabe lo que él vive. Queda casi ahí todavía para seguirle aquí. A mitad. Tengo un programa para Puerto Rico, pero ya casi está suspendido. Gloria a Dios en el día de hoy. Shandala maquima shendala. Yo soy para el cielo, hermano. Mis costumbres son las de arriba. Yo le dije a una persona que mi costumbre era la del cielo y se enojó conmigo. Me dijo unas cosas que yo era un... Hasta se me olvidó. Arrogante. Así me dijeron, arrogante. Uno de esos maestros que les gusta tanto a ustedes por la radio me dijo arrogante. Me dijo, usted es un arrogante. Y esperaba que yo me agitara y yo lo miré así con esa calmita que yo tengo para mirar a esa gente. Me quedó con la cara. Y le digo, yo soy un hombre santificado por el Espíritu. ¡Arrogante! Shalaya Sahaba. Y le digo, yo soy un hombre santificado por el Espíritu. Se levantó de la silla molesto. Caminó hasta la oficina
Y desde la oficina me gritó: ¡usted es un arrogante! Y yo me levanté y me fui para la radio a predicar. ¿Ah? Arrogante, ¿por qué? Porque quiero ser santo. Arrogante porque quiero vivir apartado del pecado. Arrogante porque desde que el Señor me sacó del mundo no he vuelto a tirar más una bolita de baloncesto. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Arrogante porque cuando en el verano todo el mundo anda detrás de las playas y detrás de los parques, yo no quiero ir a esos sitios. Porque yo soy un arrogante, porque no necesito nada de eso, por eso soy un arrogante. Soy un arrogante porque yo no necesito nada del mundo para estar contento. Soy un arrogante porque sin estar practicando las cosas del mundo estoy feliz y me siento llenito de pies a cabeza. Alabado a Dios en esta hora. Por eso es que soy arrogante. Pues entonces dígame lo que usted quiera. Usted me llamará arrogante, pero yo creo que en el cielo hay otro nombre para mí. Jesucristo dijo: vengo a buscar una iglesia santa. Santidad es separación. Separación del mundo, separación del pecado, separación de todo aquello que es desagradable ante la presencia de Dios. Y entiéndalo, para los que no se separan, aunque Dios es un Dios de misericordia, dentro de la misericordia hay juicio. Juicio en la misericordia para el pecador. Juicio en la misericordia para aquellos que no son santificados. Juicio en su misericordia para aquellos que, apartándose de la verdad, corren detrás de la mentira para darle cabida a sus placeres carnales. Alabado sea Dios en esta hora. La iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia de la cual el Señor, hablando claro, es la iglesia que dice: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, mírelos ustedes, a ver si esos falsos maestros por lo regular no poseen una buena posición económica. Mire esas iglesias liberales, a ver si siendo tan liberales no tienen buena posición económica, porque dentro de su liberalidad se dedican mucho a enseñar sobre la bendición que hay para el que ofrenda y para el que diezma. Y todo lo que predican es bendición. Por aquí hay bendición y Dios te va a dar una casa y Dios te va a dar un carro, y todo el mundo ¡fua, fua, fua! Y llega el momento en que las arcas se le llenan y se esponjan. Y como la iglesia de la Odisea dicen: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Alabado sea Dios en esta hora. Y se creen que son grandes, hermano, porque como tienen tanto, tienen poder económico, tienen poder económico para controlar la radio, tienen poder económico para controlar muchísimas cosas que aquellos que no tienen el poder económico no la pueden controlar, porque vivimos en un mundo que se mueve a través de lo que los ojos ven. Y entonces el que tiene mucho, pues también lo siguen mucho. Pero mientras este dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Dios le dice: y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casina, se creía que estaba vestido y ante la presencia de Dios estaba desnudo. Se creía que veía y ante la presencia de Dios estaba ciego. Se creía que era rico y el Señor le gritó: miserable. Porque aunque era rico en las cosas terrenales, era pobre en las cosas del Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Porque creía que veía, pero por su ceguera espiritual es que ha caído en la mundanalidad donde está. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Y el Señor le dice que le vomitará por su boca. Sin embargo, en medio de la iglesia de la Odisea, escúcheme, porque con esto termino, en medio de la iglesia de la Odisea se levanta la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la iglesia, aleluya, del amor, la iglesia santa. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Alabado sea Dios en esta hora. ¿A cuál de las dos va a pertenecer usted? ¿A la iglesia pobre, ciega, desventurada, miserable, tibia,
que será vomitada por la boca en medio del juicio que Dios traerá dentro de su misericordia? ¿O pertenecerá usted a la iglesia que ya quedan pocas o yo? Y que ya se pueden contar con los deditos de las manos o yo. Que una persona dijo que de aquí a unos cuantos años, dijo una persona, que de aquí a unos cuantos años no quedará ni una sola iglesia que predique el mensaje de santidad. Se atrevió a decir uno de esos o de esas misericordiosas y misericordiosos. Dijo, de aquí a unos cuantos años no quedará una sola iglesia que predique la santidad. Ellos están plenamente convencidos que vienen arrastrando con su doctrina de una forma que de aquí a unos cuantos años todo el mundo caerá en la doctrina de ellos. Pero se equivocaron. Porque de la misma forma que Dios le habló a Elías, cuando Elías le dijo, a tus profetas han dado muerte y solamente yo he quedado. Y Dios le dijo, Elías, quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, alabado sea Dios en esta hora. De esa misma forma que quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, de esa misma forma, amados hermanos, en este tiempo presente, quedan no uno ni dos, sino miles de hombres y de mujeres repartidos en toda la tierra, que mientras muchos son arrastrados, ellos, aunque tienen poca fuerza, han guardado la palabra de Jehová y no han negado su nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Y para eso, que guardan su palabra y que no han negado su nombre, la Biblia dice, he aquí, pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La misericordia de Dios está guardada para aquellos que saben ser fiel hasta la muerte, fiel hasta el final. Y los juicios están guardados para aquellos que oyendo la voz de Dios persisten en su pecado. No se confunda, Dios es grande en amor, grande en misericordia, pero la Escritura señala que también es fuego consumidor. Acuérdese que Dios tiene un compromiso con su santidad y que el amor de Dios no puede violar su santidad. La misericordia de Dios no puede violar su santidad. Dios tratará con usted hasta donde Él pueda, pero jamás violará su santidad. Usted podrá estremecer el corazón de Dios si se arrepiente, pero si usted no se arrepiente, usted irá al infierno y Dios mismo será el que se encargará de eso. Alabado sea Dios en esta hora. Aunque la gente diga que no, que cómo es posible, que Dios no puede ser, que un Dios tan amoroso, entiéndalo. Si no hay arrepentimiento, Dios mismo se encargará de eso. Hay un infierno preparado para el que no se arrepiente. Y la misericordia de Dios se manifiesta en que Dios ha hecho provisión para que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero el que no se arrepienta, sino que persiste en su pecado, persiste en su maldad, persiste en su mundanalidad, persiste en vivir para la carne y para la iglesia, su pecado lo llevará al infierno, porque Dios tiene un compromiso con su santidad. Póngase de pie.